Hay directores que escriben con la cámara, otros esculpen con la luz. Guillermo del Toro, en cambio, parece conjurar con los sueños, o con las pesadillas, que al fin y al cabo son otra forma de memoria. Su cine no se limita a contar historias. Construye mundos, mundos donde lo siniestro se mezcla con lo tierno, donde las cicatrices cuentan cuentos y donde cada criatura lleva impreso el eco de algo perdido. Del Toro no es solo un director, es un mitólogo contemporáneo, un narrador que hurga en los rincones de la infancia, en las sombras de la historia, en los pliegues del dolor humano para darles forma, color y movimiento. Sus películas son fábulas para adultos, cuentos de hadas deformados por la guerra, por la muerte y por la injusticia, pero también son himnos de amor a lo distinto, a lo imperfecto, a lo que no encaja. Nacido en Guadalajara, México, en 1964, criado en una casa donde convivían el catolicismo más severo, los libros de H.P. Lovecraft, los fantasmas familiares y las figuras de acción, Del Toro creció con la convicción de que los monstruos eran más sinceros que los hombres. Mientras otros niños soñaban con héroes, él coleccionaba criaturas. Mientras otros huían del miedo, él lo diseccionaba con una lupa. A lo largo de su carrera, que abarca desde el cine de autor mexicano hasta Hollywood y los premios Oscar, Del Toro ha demostrado que lo fantástico no es un escape, sino una herramienta para hablar de lo más real: la pérdida, la memoria, el abuso y la redención. Sus criaturas no son efectos especiales, son metáforas vivas. Y sus protagonistas, niñas en guerra, científicos cansados, monstruos enamorados, son vehículos de humanidad. Guillermo del Toro cree en el arte como refugio, como acto de rebeldía, como puente entre lo visible y lo invisible. En un mundo donde la crueldad se esconde detrás de trajes bien planchados, él pone la esperanza en criaturas con garras, ojos múltiples y corazones sinceros, porque en su cine, los monstruos no son los que asustan, sino lo que nos salvan. En este episodio vamos a entrar en su universo. Es un lugar donde las paredes nos susurran secretos, los relojes nos ocultan laberintos y el dolor se transforma una vez más en belleza. Para empezar a entender a Guillermo del Toro hay que partir por Guadalajara, México, en una casa que parecía un escenario de sus películas, oscura, silenciosa, con crucifijos en las paredes, un aire denso de religión católica y un sinfín de rincones donde la imaginación podía desbordarse. Desde niño, Guillermo del Toro vivió rodeado de lo fantástico, pero no como evasión, sino como una forma de lidiar con la dureza de la realidad. Su abuela, que era una persona profundamente religiosa, fue una figura imponente en su infancia. Lo obligaba a dormir con piedritas en los zapatos como castigo. Le rezaba al oído mientras dormía para purificarlo, y lo crió con la certeza de que el mundo estaba lleno de castigo, de culpa, pero a la vez de redención. Y años más tarde, Guillermo confesaría que muchos de los elementos del catolicismo, como el sacrificio, la sangre, los milagros, la iconografía de los santos y los mártires, se le quedaron grabados como material más simbólico que espiritual. Y no es casualidad que muchos de sus personajes estén marcados por la culpa o rodeados de símbolos religiosos retorcidos. Pero junto a esa religiosidad opresiva estaba la otra gran mitad de su universo, los monstruos. Mientras sus compañeros de clase dibujaban casas o autos, él llenaba cuadernos con criaturas. Se pasaba horas mirando películas de terror clásicas, especialmente las de la Universal y las japonesas de kaijus. Los kaijus son monstruos como, imaginen, Godzilla. De hecho, quedó fascinado con Frankenstein, The Creature from the Black Lagoon, y también con el cine de Ray Harryhausen, el maestro de la animación stop motion. En Los Monstruos del Toro no veía amenazas, sino espejos. Eran, en sus palabras, los santos patronos de la imperfección. A los 8 años ya tenía bastante claro que quería dedicarse a contar historias. Hacía maquetas, diseñaba criaturas con plastilina y experimentaba con una cámara Super 8 que un tío le prestaba. Era un niño introvertido, imaginativo, que encontró en la fantasía un lugar donde sentirse menos solo. El mundo real podía ser cruel, pero en los mundos que él creaba había reglas más justas. El dolor ahí tenía sentido, la magia existía, aunque costara caro. Durante su adolescencia se volvió autodidacta. Aprendió inglés solamente para poder leer libros de efectos especiales y anatomía de monstruos. Se obsesionó con el maquillaje prostético, con los mecanismos de animatrónica, con el cine como construcción artesanal. Empezó a trabajar en algunos cortos caseros y funda ahí su propia empresa de efectos visuales, Necropia, un taller donde daba vida a sus criaturas y desarrollaba su estilo visual con una meticulosidad obsesiva. La formación académica realmente nunca fue su centro. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en Guadalajara, pero su verdadera escuela siempre fue el ensayo y el error, la pasión por el detalle y la devoción por los relatos de terror y de fantasía. Y durante esa época empezó también a escribir cuentos, a ilustrar sus propios diarios y a desarrollar un universo propio, que más tarde iba a cristalizar en película. El otro gran evento que marcaría su vida fue el secuestro de su padre, ocurrió en la época de los 90.
Y Guillermo ya vivía en la Ciudad de México y aunque logró pagar el rescate, el trauma lo marcó profundamente. Ahí decide dejar México completamente y mudarse definitivamente a los Estados Unidos. La violencia, la pérdida del hogar, el exilio son todos temas que ya estaban latentes en su obra, pero que a partir de ese momento cobraron un nuevo peso simbólico y emocional. Y así, ese niño que jugaba con monstruos se convirtió en un hombre que los transformaría en arte. Su cine no nace del entretenimiento, sino de una urgencia interior, de una infancia donde lo oscuro y lo luminoso convivían, y donde la imaginación no era una opción, sino una necesidad. Guillermo empieza su primer proyecto Cronos en 1993 y cuando lo filmó tenía apenas 29 años. Pero imagínense que ya había pasado casi una década preparando este proyecto, escribiendo guiones, diseñando criaturas, soñando con una película que no se pareciera a nada. Y Cronos no fue simplemente su debut, fue más bien una declaración estética, moral y emocional y sobre todo era una película profundamente mexicana. Esta historia gira en torno a un anticuario que encuentra un artefacto mecánico con forma de escarabajo dorado, capaz de otorgar vida eterna a cambio de sed. Cronos, si uno lo piensa, es una película de vampiros, pero no al estilo clásico. No hay castillos góticos ni capas, sino relojes, sangre seca y una lenta transformación que va más allá del cuerpo. Ahí la inmortalidad se convierte en una maldición, el deseo se pudre y el amor familiar en el último refugio de la humanidad. Desde este primer largometraje se notan algunos sellos que lo caracterizarían después. La fusión entre lo corporal y lo espiritual, la obsesión por el paso del tiempo, la idea de que los monstruos no son malos por naturaleza, sino por lo que se les impone. También está la importancia del objeto mágico, una constante en su filmografía, y el gusto por las texturas, relojes oxidados, piel agrietada, madera vieja. Del Toro no filma sobre superficies lisas, él filma la huella del tiempo. El éxito de Cronos fue inmediato en festivales. Ganó más de 20 premios internacionales, incluyendo el prestigioso Ariel en México y el premio de la crítica en Cannes. Y Hollywood lo empezó a mirar con interés. Y ahí es cuando llega su segunda película, Mimic, en 1997, producida por los infames hermanos Weinstein bajo el sello de Miramax. Pero Mimic no fue una victoria, más bien fue como una especie de herida. La idea original, que era una historia sobre cucarachas mutantes que imitan la figura humana en los túneles del metro de Nueva York, tenía todo el potencial del toriano. Criaturas, evolución biológica, ciudades subterráneas. Pero los productores interfirieron en todo. Cambiaron el tono, editaron sin que él lo supiera, lo obligaron incluso a reescribir escenas enteras. Del Toro, que en Cronos había tenido un control absoluto, se sintió totalmente amputado. Y más tarde diría que Mimic fue como dirigir una película de otra persona pero con tus propias manos. Años después logró lanzar un Director's Cut más cercana a su visión, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, no todo fue pérdida. En el set de Mimic conoció a dos figuras claves para su futuro. El director de fotografía Guillermo Navarro, con quien trabajaría en varias películas, y el productor Bernd Eichinger. Más importante aún, Del Toro aprendió una lección dolorosa pero crucial, que su estilo no era negociable, que no iba a sacrificar su voz para agradar a un estudio. Y ese aprendizaje se iba a convertir en brújula para toda su carrera. Después de haber filmado esta película, su respuesta después de Mimic fue volver a sus raíces. Y junto a Pedro Almodóvar como productor, rodó El Espinazo del Diablo en 2001, una historia de fantasmas ambientada en un orfanato durante la Guerra Civil Española. Y esta película marca el inicio de una dupla temática con El Laberinto del Fauno. Es quizás su primer gran ensayo sobre el horror como memoria histórica. El Espinazo del Diablo no es simplemente una película de terror, es una elegía fúnebre. El orfanato, lleno de ecos, cicatrices y secretos, se convierte en una metáfora de un país roto, de una infancia herida, de un pasado que se niega a morir. Y Del Toro comienza aquí a construir algo que sería central en su obra, el cruce entre lo sobrenatural y lo político. El horror como una forma de duelo, y los niños vulnerables, solos pero a la vez valientes, como símbolos de lo que aún queda por salvar. Aquí Del Toro no solamente recuperó el control artístico, sino también su confianza. Mostró que era capaz de construir cine maduro, inquietante, poético, pero sin renunciar a su esencia. Ya no era solamente un director de criaturas, era un narrador de heridas, un historiador de lo invisible. En 2006, Guillermo del Toro estrena El Laberinto del Fauno y ya nada volvió a ser igual. No para él, no para el cine iberoamericano, no para el género fantástico. Esa película, oscura, dolorosa y profundamente bella, lo consagra como un autor total, un creador capaz de entrelazar la fábula con la historia, la inocencia con la barbarie, el sueño con el trauma. Ambientada en la España franquista de 1944, la historia sigue a Ofelia, una niña que llega con su madre embarazada a vivir a un cuartel militar dirigido por su padrastro, el brutal Capitán Vidal.
Mientras en la superficie se despliega el terror de la dictadura, en el subsuelo, literal y simbólicamente se abre otro mundo. Un laberinto antiguo, poblado por hadas, mandrágoras, pruebas imposibles y un fauno que se le revela a Ofelia y que le indica que ella podría ser la reencarnación de una princesa perdida. Pero el laberinto del fauno no es un escape de la realidad, es una confrontación. Cada elemento mágico está íntimamente ligado al dolor de la guerra, al abuso del poder y a la fragilidad de la infancia. La fantasía no suaviza el horror, lo traduce, lo reinterpreta desde una óptica simbólica que permite sentirlo más profundamente. Uno de los grandes logros de la película es su ambigüedad. Nunca se dice explícitamente si lo que Ofelia vive es real o imaginado. ¿Son sus pruebas mágicas una vía de evasión frente a un entorno insoportable o realmente existe ese mundo subterráneo, paralelo, que le ofrece una salvación final? Del Toro nunca responde, y la verdad, la respuesta no importa. Lo que importa es la verdad emocional que conlleva. Y esa verdad está presente en cada plano, en cada criatura, en cada susurro del bosque. Visualmente, el laberinto del fauno es un festín oscuro. Criaturas diseñadas por el propio Del Toro, como el inquietante hombre pálido, símbolo del poder que devora lo que no comprende. Efectos prácticos combinados con CGI sutil. Paletas de colores que separan lo mágico en ocres, verdes y azulados del mundo real con grises, rojos y metales fríos. Todo está cuidado con una precisión que raya en la obsesión. La interpretación de Ivana Vaquero como Ofelia aporta una sensibilidad que sostiene el centro emocional de la historia. Y Sergi López como Vidal encarna uno de los villanos más realistas y escalofriantes del cine moderno. Es cruel, es calculador, es incapaz de imaginar un mundo que no se rija por la obediencia y por la violencia. Pero quizás lo más poderoso del laberinto del fauno es su posición ética. En un contexto donde el cine fantástico suele esquivar lo político, Del Toro elige confrontarlo de frente. Y esta película es un grito contra el fascismo, contra la autoridad ciega, contra la pérdida de la infancia como precio de la supervivencia. Y también es una elegía por todos los que no tuvieron otra salida que imaginar un mundo mejor, aunque solo fuera en su mente. La crítica la celebró como una obra maestra, ganó 3 premios Oscar a fotografía, a dirección de arte y a maquillaje y fue nominado a otros 3, incluyendo mejor película extranjera. Pero más allá de los premios, El laberinto del fauno se convirtió en una película esencial. Se estudia, se cita, se revisita, se siente. En palabras de propio Del Toro, la imaginación no es una forma de evasión, es una forma de resistencia. Con El laberinto del fauno, Guillermo del Toro probó que el cine fantástico podía ser tan o más profundo que el realista, que podía hablar de historia, de muerte, de dictaduras, de amor, de sacrificio, sin dejar de ser una fábula. Y sobre todo nos recordó que en los momentos más oscuros, soñar es un acto radical. Después del impacto emocional y artístico del Espinazo del Diablo y El laberinto del fauno, Guillermo del Toro ya no era solo un hombre respetado, era una voz inconfundible, y sin embargo, su ambición no se detuvo en el reconocimiento de autor. Él quería explorar los márgenes del cine comercial sin perder su alma. Y Hollywood en ese sentido no fue un enemigo, fue una arena de batalla. Uno de sus primeros grandes proyectos dentro del sistema fue Hellboy, del 2004, una adaptación del cómic de Mike Mignola. Es la historia de un demonio creado por humanos para combatir fuerzas sobrenaturales y que resonaba profundamente con el imaginario de Del Toro. Un monstruo con alma, un héroe imperfecto, un mundo de criaturas olvidadas. Hellboy fue su forma de decir que el cine de superhéroes también podía tener poesía, melancolía y profundidad. La estética de la película, inspirada en arquitectura gótica, mecánica steampunk y mitología Lovecraftiana, fue aplaudida por su estilo visual coherente, pero a la vez arriesgado. Ron Perlman, el actor fetiche de Del Toro, le dio vida al personaje con una mezcla perfecta de cinismo y de ternura. Hubo una secuela de esta película llamada Hellboy 2: The Golden Army en 2008, más ambiciosa visualmente, con secuencias que rozaban la ópera fantástica. Ahí se nota un Del Toro más libre, jugando con la cámara, con los efectos prácticos y construyendo una galería de criaturas que parecían salidas directamente de su cuaderno de bocetos. Si Hellboy era una carta de amor a los marginados, la segunda parte era una sinfonía visual sobre la tragedia del olvidado. Pero no fue la única incursión en el cine de alto presupuesto. En 2013, Pacific Rim, un homenaje a los mechas japoneses, a los kaijus y al cine de ciencia ficción de su infancia. Y fue quizás su película más espectacular en términos industriales. Robots gigantes, batallas coreografiadas, océanos como escenarios y una épica visual que no perdía de vista a lo humano. Y incluso aquí, en medio del ruido metálico, Del Toro encuentra espacio para hablar del trauma, la memoria compartida y el sacrificio. En medio de esta etapa también hubo un proyecto más íntimo y más gótico que, les confieso, para mí fue un poquito desconocido. Crimson Peak, del 2015, una historia de fantasmas con estética victoriana, donde el amor y el horror se entrelazan en una mansión que literalmente respira.
Aunque no fue un éxito comercial, la película es una joya. Para quienes aprecian el cine de atmósfera, texturas y simbolismo, Del Toro la define como una carta de amor al romanticismo oscuro, no al terror. El punto culminante de esta etapa llega en 2017 con The Shape of Water. La historia de una mujer muda que se enamora de una criatura anfibia en plena Guerra Fría parecía en principio un experimento extravagante, pero en manos de Del Toro se convirtió en una parábola sobre la otredad, el deseo, la represión y la belleza de lo incomprendido. El monstruo, que claramente está inspirado en The Creature from the Black Lagoon, ya no era una amenaza, sino un objeto de amor. Y la protagonista no es una heroína clásica, sino una mujer invisible para la sociedad, capaz de ver lo que otros desprecian. Una película visualmente impecable, con una dirección que rozaba el ballet cinematográfico, The Shape of Water ganó el León de Oro en Valencia y más tarde el Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Del Toro, con su corazón de niño y sus cuadernos llenos de monstruos, estaba ahora en la cima de la industria. Y sin embargo no cambió. Al subir al escenario a recibir el Oscar dijo, y cito, «Desde niño he sido fiel al cine fantástico. Creo que es una herramienta poderosa para hablar del mundo. En estos tiempos, construir puentes es más importante que construir muros». Esa frase lo resume todo. Del Toro conquistó Hollywood sin ceder a sus fórmulas. Lo hizo siendo él mismo, un coleccionista de criaturas, un narrador de almas heridas, un alquimista de la emoción. Cuando un creador como él llega a la cima, suele haber dos caminos: encerrarse en su éxito o abrir la puerta para que otros pasen. Y Guillermo del Toro eligió lo segundo. Desde hace más de una década, además de dirigir sus propias películas, ha construido una red de apoyo, inspiración y visibilidad para nuevas generaciones de cineastas, artistas visuales y narradores. Ha dejado de ser solo un director, se ha convertido en un mentor del imaginario fantástico. Uno de sus aportes más notables es su incansable labor como productor. Desde películas como El Orfanato, dirigida por J. Bayona, hasta Los Ojos de Julia y Mama, Del Toro ha apostado por talentos emergentes que comparten con él una sensibilidad hacia lo oscuro, lo emocional, lo simbólico. Su sello como productor no es estético, porque cada cineasta mantiene su voz propia, sino ético. Él busca historias que hablen desde la emoción, desde el trauma, desde el deseo, y que busquen el horror no como susto, sino como lenguaje. También ha sido impulsor de series como Trollhunters y Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, que está en Netflix, una antología de horror que funciona como vitrina para directores independientes, guionistas excéntricos y narrativas visuales no convencionales. En ese gabinete de curiosidades, cada episodio es una joya distinta, seleccionada y pulida con la mirada de quien sabe que el horror también puede ser bello, lírico, pero a la vez inquietante. Más allá de la industria, Del Toro se ha convertido en un curador de mundos. Su colección privada de objetos, relojes antiguos, autómatas, libros raros, ilustraciones, esculturas de monstruos, arte religioso, juguetes, fotografías médicas, se exhibió en 2016 bajo el título At Home with Monsters. Ese museo ambulante, montado como un viaje a su mente creativa, fue una celebración del derecho a imaginar. Ahí, entre vitrinas y criaturas de cera, se podría leer una frase escrita en la entrada: «La realidad no es suficiente». Para Del Toro, lo fantástico no es una fuga, es una respuesta. Su casa estudio en Los Ángeles, conocida como Bleak House, es una biblioteca viva. Allí trabaja rodeado de bustos, de libros, de esqueletos, de vitrales, de brumas artificiales y de ventanas falsas que simulan tormentas. Y no es una excentricidad, es un ecosistema creativo. Es un espacio que refleja su forma de pensar. No hay división entre el arte y la vida, todo está junto. Como él mismo lo ha dicho, la imaginación necesita un lugar donde dormir. Del Toro también ha sido un defensor apasionado de la educación y el acceso a la cultura. Durante años ha financiado becas para estudiantes de animación y cine en México, apoyando a jóvenes talentos que, como él, sueñan con contar historias en un mundo donde a veces pareciera que no hay lugar para lo raro. Su cuenta de Twitter, lejos de ser un canal promocional, se ha convertido en una trinchera cultural. Recomienda libros, apoya a colegas, difunde campañas sociales y responde con calidez casi milagrosa a los mensajes de fans, estudiantes o soñadores solitarios. No menos importante es su rol como historiador del cine fantástico y de terror. Del Toro no solo crea, estudia, clasifica y homenajea. Ha escrito ensayos sobre H.P. Lovecraft, sobre Frankenstein, sobre Ray Harryhausen. Cada que recibe un premio no deja de mencionar a los que vinieron antes: Edgar Allan Poe, Mary Shelley, James Whale, Val Newton. En su discurso, los monstruos son una genealogía, una estirpe que lo precede y que lo excede. Y esa humildad, ese saber que uno es parte de algo más grande, de una tradición, de un linaje imaginario, es lo que lo convierte en un mentor real. Porque Del Toro, incluso en la cima, sigue escribiendo en sus diarios, sigue dibujando en sus cuadernos, construyendo criaturas con arcilla, como cuando tenía 12 años y creía que podía hablar con las sombras, si las trataba con respeto.
Y esa es quizás su enseñanza más poderosa, que crear no es competir, sino compartir, que la imaginación es una herencia que se multiplica cuando se ofrece a los demás, que contar historias es en el fondo una forma de cuidar a quienes aún tienen miedo en la oscuridad. A pesar de su fama internacional, de los premios y de las alfombras rojas, Guillermo del Toro sigue siendo ese niño encerrado en una casa de monstruos, ese artesano solitario con cuadernos llenos de criaturas. Y detrás del genio del cine fantástico hay un sinfín de detalles, manías, secretos que enriquecen su figura y que revelan cuánto de él está presente en cada historia que cuenta. Por ejemplo, él tiene más de 20 cuadernos llenos de ideas, todos ilustrados a mano. Lleva décadas llenando esas libretas con bocetos, con frases, con escenas, con criaturas, con símbolos, pero sobre todo con pensamientos. Esos cuadernos son su laboratorio creativo y muchos de ellos contienen conceptos que no ha filmado, inclusive conceptos que no ha filmado aún. En esa exposición de At Home with Monsters que ya mencionamos, expusieron varios de ellos, revelando que el proceso de creación para cada película puede durar años, incluso antes de que exista un guión formal. No es sorpresa para nadie que es un experto en efectos especiales, pero lo interesante es que muchos los ha hecho con sus propias manos. Antes de pensar en dirigir una película, trabajó durante más de 10 años como técnico de maquillaje y efectos especiales. Ya hablamos un poquito de su empresa Necropia, que se especializaba en prostéticos, animatrónica y en diseño de criaturas. En películas como Cronos y El Espinazo del Diablo, muchos efectos fueron diseñados y supervisados por él directamente. Y aún hoy, que tiene acceso a tanta tecnología, prefiere lo práctico sobre el CGI cuando es posible. Hablamos del secuestro de su padre en Guadalajara y el rescate fue muy alto, pero lo que no hablamos fue que el entonces exitoso James Cameron, un amigo muy cercano de él y un gran admirador de Cronos, fue quien le prestó el dinero para el rescate. Y Del Toro definitivamente no volvió a vivir en México después de ese evento. Pero sin embargo, no fue a vivir en la Bleak House. Esa no es su residencia principal, es un templo creativo. Allá es donde guarda toda su colección de arte, de muñecos, de figuras de cera. Interesante es que tiene también sonidos de tormenta artificial, tiene una iluminación controlada y está organizada como si fuera una extensión física de su mente. Allá se encierra durante semanas a escribir y a imaginar. Es un fanático obsesivo, para sorpresa de nadie, de H.P. Lovecraft. Y ha tenido una devoción hacia él desde muy joven. Ha intentado durante años adaptar En las montañas de la locura, una de las obras cumbre del horror cósmico, pero los estudios consideran que es demasiado oscura y nihilista para ser comercial. Aún así, los elementos de su cine, la presencia de lo incomprensible, los dioses antiguos, el horror como conocimiento, son herencia directa de Lovecraft. Guillermo del Toro también estuvo a punto de revolucionar los videojuegos. Él trabajó junto a Hideo Kojima, que es una leyenda, en Silent Hills, en plural. Es un videojuego de horror psicológico que prometía redefinir el género como una parte del universo de Silent Hill, en singular, el original. Ese proyecto fue cancelado, pero un playable teaser, un demo fugable, se volvió una pieza de culto. Del Toro después dijo que nunca volvería a trabajar en la industria de los videojuegos, pero luego, a pedido de Hideo Kojima, participó como actor en Death Stranding. Por supuesto, una persona como Guillermo del Toro tiene que creer firmemente en lo paranormal y ha confesado varias veces que ha presenciado fenómenos que no puede explicar racionalmente. Cree en los fantasmas, en las casas encantadas y en la idea de que los objetos guardan memoria. Muchas de sus historias no nacen de la duda, sino de la certeza de que hay fuerzas que no entendemos. Y no lo dice como superstición, sino más bien como una especie de principio narrativo. Por supuesto, su familia lo veía como un bicho raro por sus gustos. De hecho, su abuela intentó exorcizarlo más de una vez. En algunas entrevistas ha contado que cuando llegaba con dibujos de monstruos o historias sangrientas, su familia lo miraba con miedo y con desagrado. Le dijeron un montón de veces que no podía ganarse la vida jugando con monstruos y qué ironía, miren dónde está ahora. Esta es interesantísima. Él rechazó dirigir franquicias grandes por pura integridad artística, por defender su identidad. Le ofrecieron películas de Harry Potter, le ofrecieron Star Wars, le ofrecieron incluso The Hobbit. Y aunque participó en la preproducción de The Hobbit durante más de un año, se retiró del rodaje por diferencias creativas porque su versión hubiera sido más oscura y más melancólica. Siempre ha dicho que no va a hacer algo así si no le puede poner el alma. Y antes de terminar este recorrido por el universo de Guillermo del Toro, vale la pena detenerse un momento y mirar hacia los costados porque del Toro no caminó solo. Junto a él, dos cineastas mexicanos también dejaron una huella profunda en Hollywood, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Juntos fueron bautizados como los Tres Amigos, pero más allá de ese apodo amistoso, hay una realidad contundente. Los tres rompieron barreras, ganaron los premios más codiciados del cine mundial y lo hicieron sin renunciar a su identidad. Cuarón, con su precisión formal y su mirada humanista, reinventó la ciencia ficción con Gravity y retrató la memoria íntima con Roma. González Iñárritu, con su crudeza emocional y su ambición narrativa, nos llevó desde los barrios de la Ciudad de México hasta las tierras heladas de The Revenant. Y Del Toro, por supuesto, con su ternura por lo monstruoso, convirtió la fábula en manifiesto y la fantasía en refugio. Cada uno de ellos tomó un camino distinto,
pero los tres comparten algo esencial: la certeza de que si contarlo desde lo propio puede resonar en todo el mundo, que el arte no necesita traducción si nace desde lo más hondo, y que México, con sus cicatrices, sus mitos, su luz y su sombra, también puede ser el origen de una nueva forma de mirar el cine. Guillermo del Toro no hace películas, abre portales. Cada una de sus obras es una puerta entre mundos, entre lo real y lo fantástico, entre lo cruel y lo tierno, entre la historia que vivimos y el cuento que necesitamos para sobrevivir. Su cine no escapa del dolor, lo traduce, no evade la oscuridad, la ilumina desde dentro. A lo largo de su carrera, del Toro ha insistido en una idea que en estos tiempos parece casi revolucionaria, que la empatía es una forma de arte, que mirar al monstruo con compasión es también una forma de mirarnos a nosotros mismos sin miedo, que contar historias desde lo diferente no es lo que se castiga, sino lo que se ama. Esto es un acto de rebeldía. Su legado va más allá de las películas que ha dirigido. Está en los mundos que ha imaginado y en los mundos que ha ayudado a otros a imaginar. Está en los niños que dibujan criaturas porque se sienten raros. En los adultos que todavía buscan refugio y buscan sentido en las sombras. En los que crecimos con miedo, pero encontramos solaz en una historia bien contada. Guillermo del Toro no es un director convencional, es un tejedor de símbolos, un restaurador del asombro, un coleccionista de heridas transformadas en belleza. Sus criaturas no solo habitan pantallas, habitan nuestras preguntas, nos obligan a repensar lo que es feo, lo que es débil, lo que está roto. Nos enseñan que a veces el verdadero monstruo es quien no puede amar. En una época donde todo tiende a lo inmediato, lo superficial y lo rentable, Del Toro representa una forma de cine profundamente humana. Un cine que respira con textura, que huele a libros viejos, a humedad de sótano, que suena como un corazón escondido bajo el suelo. Un cine que, como él mismo ha dicho, no busca responder, sino hacer sentir. Y esa es quizás su mayor contribución, recordándonos que el arte sigue siendo un refugio, que la imaginación no es una evasión, sino una forma de resistencia, que en los márgenes, entre los excluidos, en las sombras, hay una fuerza antigua que aún late. Se llama ternura, se llama memoria, se llama cine. Gracias.